Bueno, buenas noches, amigas y hermanas. Qué bueno es poder compartir con ustedes en esta noche. Quiero felicitarlas porque sé que tienen un buen tiempo, más de un año, participando en esta importantísima actividad y creo sin duda que ha sido de bendición para muchas. Así que estoy contenta y agradecida del Señor porque este es un privilegio. Mi nombre es Evelyn Sosa, soy psicóloga clínica, soy amiga de Yudelín y algunas de las personas que están participando en esta programación. Y esta noche queremos hablar acerca de un tema de vital importancia porque si no nos toca a nosotras directamente en nuestra propia piel, es sin duda que puede tocarle a alguna persona relacionada con nosotros y al escuchar estas informaciones que vamos a compartir, pues quizás no solamente puede ayudarnos a nosotros, sino que también nosotros podemos ayudar a otros. Y entonces hemos titulado el conversatorio que vamos a tener en esta noche, Violencia y Abuso de Género. Y lo primero que quiero decirles es que estos tipos de abusos, cómo se gesta un abusador, porque a veces en nuestra propia casa estamos gestando a un niño para que se convierta en un abusador en el futuro. Vamos a ver algunas características que tiene un abusador, cómo opera este abusador a través de las fases del... Lo primero que quiero decir es lo que significa violencia contra la mujer, de acuerdo a la Asamblea General de la ONU en la resolución de diciembre del 1993. Y quiero leerla textualmente porque esto nos puede ayudar a tener en contexto todo lo que se refiere a la violencia de la mujer. Y dice que es cualquier acto de violencia de género que resulta o puede resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico en las mujeres, incluyendo amenaza de tales actos, coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida privada o en la vida pública. Así que esta es una definición bastante abarcante y vamos a ir desglosando estas informaciones a medida que vayamos hablando acerca del abuso. Y me gustaría plantear los diversos tipos de abusos que hay para que podamos comprender realmente cuáles son y que al conocerlos o al recordarlos podamos identificarlos y darnos cuenta si nosotros estamos siendo víctimas de abuso o en el caso contrario, si nosotras estamos siendo abusadoras con nuestro cónyuge o con cualquier otra persona. El primer tipo de abuso que vemos es el maltrato físico. Y este se refiere a la lesión o daño causado a una persona. Incluye, imagínense ustedes, la humillación. O sea que esto es bastante interesante porque a veces cuando las personas cometen actos físicos que humillan a otros, pensamos que realmente no es violencia, pero dentro de la definición y de lo que enmarca el tipo de abuso, está esto señalado, causarle dolor a una persona o daño a su integridad física, como son las bofetadas, las patadas, empujones, golpes, alones de pelo, sacudidas, quemaduras, azotes y mutilación. Esto me causó bastante impacto cuando lo leí porque incluye inclusive alones de pelo. Y hace un tiempo escuché a alguien decir, yo no le hice nada malo a mi esposa, lo único que hice fue que le alé el pelo. Entonces, al nosotros entender que esto se trata de un tipo o una dependencia del maltrato físico, todas estas especificaciones nos alertan y nos abren los ojos para que podamos darnos cuenta si estamos viviendo esa experiencia. Hay otro tipo de violencia y de abuso y es el abuso sexual. ¿En qué consiste este? Es todo intento o consumación, por ejemplo, de incesto, de violación, sodomía, exhibicionismo, pornografía, manoseo indeseado o desnudez forzada. Y esta es la interacción
que ocurre entre un menor de 18 años y un adulto con un acto sexual coercivo, obligado, forzado, especialmente si esta persona está en posición de poder. Así que fíjense ustedes, cuando hablamos del abuso sexual, nos estamos refiriendo a un adulto que tiene una conducta forzada contra una persona o un joven que tiene de 18 años o menos. Y esto tiene bastantes implicaciones y se refiere específicamente a personas que están en posición de poder. ¿Qué significa esto? Puede ser, por ejemplo, un hermano o un tío o un abuelo, un padrastro, cualquiera de estas personas que esté por encima de la persona que se está abusando de ella, se considera que se está cometiendo un abuso sexual. Otro tipo de violencia es el acoso sexual y este se refiere al hostigamiento verbal o sexual no deseado. Es una solicitud de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual. Esto incluye, por ejemplo, el acoso de los empleados cuando vemos que una persona que es un administrador de una empresa o que tiene encargado muchas personas bajo su custodia o jefe de personal o subordinados y le dice, si tú haces tal o cual cosa o si me concedes ciertos favores sexuales o cierta intimidad, yo te voy a premiar ascendiéndote o buscándote otro puesto de más relevancia que el que tú tienes ahora. Así que esto se considera acoso sexual. Hay otro que es el abuso psicológico o emocional y este consiste en una conducta verbal o una conducta que causa daño a la salud mental, emocional o espiritual de la persona y se manifiesta, por ejemplo, por ataques a la autoestima, como decirle, por ejemplo, a un esposo que le diga a su esposa, tú no sirves para nada o no sé por qué estás hablando de eso porque tú no sabes nada de ese tema o tú eres una idiota o no sabes para qué, no sé para qué estás opinando de esto porque no manejas nada de lo que estás diciendo. Entonces, todas estas cosas resquebrajan la autoestima de la persona. Hay otras que pueden constituirse también como abuso psicológico y es el hecho de que se le impida expresarse a la persona o insultarla, humillarla, avergonzarla o criticarla. Fíjense ustedes qué interesante es todo esto, porque son pequeñas conductas que nosotros muchas veces hacemos, tanto los hombres como las mujeres, de avergonzar a nuestro cónyuge o de humillarlos o de no permitir que hablen o de mandarlos a callar o criticarlos. Y esto se especifica y se clasifica como abuso psicológico o emocional. Otra cosa es no dar afecto, despreciar, aislar o celar a la persona con quien estamos compartiendo nuestra vida sentimental. Y me llama la atención los celos porque posiblemente algunos de ustedes escuchó en su niñez que la persona que nos cela no ama, pero esto es totalmente errado porque definitivamente los celos causan grandes dificultades en la vida de las personas y se clasifican dentro de las características del abuso psicológico. Ahora bien, nosotros a veces decimos, pero ¿de dónde nace una persona para abusar de otra? Y esto muchas veces se gesta desde la niñez. A veces nosotros vemos niños que tienen una simiente psicológica desde su infancia de agresión. Vemos esos niños que pellizcan, que aruñan, que alan el pelo, que maltratan, que empujan a sus iguales. Entonces, esto es como una simiente de esa agresión que si no se maneja de manera adecuada y no se controla de la forma adecuada, va a provocar sus frutos y este niño pudiera ser
un potencial abusador en el futuro. Está también cuando los niños escuchan que su papá se siente como el superior en la casa, que él es el que manda, que él es el que sabe, que esto se hace porque yo dije y punto. Así que cuando los niños escuchan que su papá reiterativamente tiene esta conducta, o la mamá se presenta como que ella está por encima de todos y que no escucha las opiniones de su esposo ni las toma en cuenta, entonces el niño va captando todo esto y progresivamente se da cuenta que cuando él sea un adulto, puede ser eso que él está viendo en su papá y en su mamá. Está viendo una conducta de total superioridad, uno por encima del otro y no de equidad entre la pareja. Está también una característica importante y es cuando el niño, por ejemplo, es humillado por sus padres, maltratado o abusado sexualmente. Cuando ocurren cualquiera de estas cosas, nosotros podemos tener cierto grado de riesgo de tener un potencial abusador en el futuro, porque estos niños, por ejemplo, al ser humillados en su niñez, pues ellos desarrollan como mecanismo de defensa agredir a otras personas y mantenerse frecuentemente en un estado de alerta para defenderse de las agresiones verbales o físicas que recibe. Lo mismo ocurre con el maltrato. Si hay niños que dicen, si me dan, yo doy. Entonces, todas estas son condicionantes que pueden ayudar para que el niño comience a gestarse y después de adulto genere en un abusador. Está también el apego inseguro de la madre cuando tenemos una mamá que no satisface las necesidades emocionales de su hijo, que se mantiene distante, alejada, no amorosa, no cariñosa, el niño entonces desarrolla esa rabia contra la mujer, esa insatisfacción, ese deseo de agredir o de cobrarse lo que quería tener que no tuve, y entonces puede contribuir para que ese niño en el futuro sea un agresor. Otra cosa es una conducta aprendida por imitación cuando ve, por ejemplo, que su papá agrede físicamente a su mamá. Frecuentemente vemos niños que son agresores cuando son adultos y en su niñez ellos vieron que sus padres se golpeaban mutuamente o que uno de los dos golpeaba al otro. Así que la unión simultánea de estos elementos que hemos mencionado, unido, fusionado con experiencias posteriores detonantes de violencia, son las que van a generar que este niño en el futuro se convierta en un abusador. Así que ya hemos visto algunas de estas características y es importantísimo que nosotros podamos tomar en cuenta todo esto porque muchas veces como padres, sin darnos cuenta en nuestra forma de relacionarnos como pareja, estamos sembrando esa pequeña simiente, esa pequeña semillita que va a convertirse, que va a convertir a nuestro hijo en un abusador en el futuro. Ahora bien, hay algunas características psicológicas que posee un abusador y lo primero que quiero decir es que el abusador no tiene un letrero. Cualquier persona, por la forma como la veamos, puede ser un profesional en cualquier tipo de área, puede ser una persona inclusive que visite la iglesia, puede ser una persona preparada, un maestro, un ingeniero, un médico, cualquier persona, no importa los estudios que tenga, no importa la edad ni su clase social, puede ser un abusador. Por lo tanto, ese es un primer dato que debemos considerar, que cualquier persona puede serlo. Lo otro es que un abusador posee una doble personalidad, tiene una máscara donde nosotros definitivamente nos va a costar identificar y nos va a costar decir, ese es un abusador, porque generalmente estas personas se visten de esa máscara de ser personas muy amables, muy simpáticas, cooperadoras, hacen historias, son el alma de las fiestas, pero cuando llegan a su casa, en las puertas de su hogar,
son totalmente diferentes, no aman, ni respetan, ni consideran a sus esposas. Así que esta doble personalidad es bastante buena para ellos ocultarse detrás de todo esto. Ellos atraviesan también ciclos de acumulación de tensión. Una persona que es un abusador en potencia, con mucha facilidad, acumula tensión, va guardando estrés, acumulando tensión, y eso en un momento determinado, lo vamos a ver un poco más adelante, puede ser un detonante para la agresión. También tiene una conducta violenta sin causa aparente. Son estas personas que, por ejemplo, nosotros vemos y lo vemos que explota y decimos, pero no entiendo por qué él reaccionó así, si estaba todo normal, él estaba tranquilo, él no había dicho gran cosa, estaba conversando normal con nosotros, pero tiene una conducta detonante violenta que sale como de la nada, explota sin ninguna explicación. Entonces, esta conducta violenta que sale de la nada inicia generalmente con una pequeña pregunta. Pudiera ser, por ejemplo, él le pregunta a su esposa, ¿quién te llamó? Y esa sola pregunta va a crear un ambiente totalmente hostil que, dependiendo de la forma como su esposa responda a la pregunta, inclusive su lenguaje verbal y cualquier otra cosa, él lo va a asumir como que es una evidencia. Así que esto es importante considerarlo. Esta persona, una característica que tiene es que va a sentir celos frecuentemente, va a sentir un alto temor al abandono y se va a sentir con un pobre autoconcepto. En otras palabras, esta persona va a creer que cualquier persona que esté, cualquier hombre, es mejor que él, que tiene más habilidades, más capacidades, mejores destrezas, que es más elegante, que se desenvuelve mejor. Entonces, todo este tipo de cosas lo va a colocar en una posición de vulnerabilidad, y él va a pensar que está realmente en deficiencia o en desventaja con relación a otros hombres, y esto lo hace que él se convierta en un abusador, porque va a ver a todos los demás superiores a él y va a sentir que su esposa no lo valora o no lo considera como a los demás. Va a tener también una característica particular de tener autoridad y de someter a su esposa para tener el control de todo lo que ella haga. Así que un abusador va automáticamente a sentir que él es el control de su esposa. He visto algunas personas que, por ejemplo, cuando van a la consulta de un médico, va el esposo y la esposa, y de repente se le hace una pregunta a la esposa como, ¿cuándo es su próxima cita? Y entonces el esposo responde, o ¿qué horario le gustaría para su cita? Y el esposo responde. Y son pequeños indicios que quizás no necesariamente tuviéramos que verlo como un abuso, pero es una información a la cual debemos poner atención, porque puede ser que sea importante. Ellos también infunden miedo y temor. Fíjense ustedes que esto lo hacen como un mecanismo de defensa, porque como ellos sienten que no son capaces y que no tienen el control, ni que son tan buenos como ellos quisieran ser, entonces cubren esa falta que ellos saben que tienen con la pantalla de infundir miedo y de infundir terror. Están también los ataques verbales y físicos crecientes, donde él va a imponer su palabra y donde va a hacer saber que él es el que tiene el poder y deja a la víctima sin voluntad. Estos ataques verbales y físicos van a hacer que la persona crea realmente que lo que su cónyuge está diciendo a sí mismo es. Él va a ser posiblemente una característica que pudiera tener un abusador, es ser narcisista, donde él va a pensar que se merece pleitesía, que se merece que él sea honrado, que sea colocado en los primeros lugares porque él es importante. Ahora bien,
es importante que sepamos cómo opera un abusador. Todos los abusadores tienen un medio de operar y lo hacen a través de las fases del maltrato. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta y que podamos comprender bastante lo que ocurre en estas fases del maltrato para que si en algún momento nosotros hemos vivido esta experiencia, podamos identificarla y darnos cuenta que estas fases del maltrato se componen en un círculo vicioso que inician, continúan, cierran y vuelven y abren. Así que la primera fase del maltrato, que es la base de operación del abusador, consiste en la acumulación de tensión, estrés y ansiedad. Hablamos que esa es una de las características que ellos tienen, pero ya dentro de las fases del maltrato, entonces este abusador lo que va a hacer es que va a ir acumulando poco a poco tensión y esto va a ocurrir cuando este hombre va a tener pensamientos de celos y de temor a la infidelidad y también de temor de perder a su pareja y de ser abandonado. Así que cuando él comienza a pensar en todo esto y comienza a hacer una película en su cabeza y comienza a pensar que si su esposa se atrasa media hora o 45 minutos para regresar a la casa, debe ser porque se encontró con un compañero de trabajo o porque se quedó hablando con un compañero de trabajo. Esto va generando, esos pensamientos van generando una gran acumulación de tensión, de estrés y de ansiedad. Otra cosa, por ejemplo, es que él piensa que como se cree menor que los otros o en desventaja con los otros, va a pensar que su esposa va a preferir a otros hombres y va a sentir temor de que lo abandone. Él va a tener bajos niveles de diferenciación y una necesidad extrema de sentirse valorado y decir, ella nunca me dice que yo, por ejemplo, hice un buen trabajo o no me dice si estoy vestido adecuadamente o elegantemente para una actividad. Sin embargo, a un amigo de nosotros le dijo, te ves muy bien. Así que son pequeños datos que van pasando por la mente del abusador y esto va generando en él acumulación. Y hacen un inventario mental donde ellos recorren las conductas sospechosas, entre comillas, de su pareja. Ellos dicen, por ejemplo, bueno, ella tenía el celular en la mesa del comedor, dijo que iba para la cocina, yo estaba ahí cerca, pero ella cogió el celular, se lo llevó y se quedó con él. Luego entró una llamada y no se quedó en la cocina, sino que se fue para la habitación a hablar por teléfono. Así que posiblemente la llamó a alguna persona que ella no quería que yo escuchara. Así que comienza a hacer este pequeño inventario o a decir, por ejemplo, yo vi cuando ella se quedó mirando a su compañero de trabajo y le sonrió. Hace un tiempo escuché a alguien que decía, estábamos en un lugar y vi cómo se bajó la manga, el hombro, para que se le viera su costado. Entonces, son pequeños datos que arrojan a esta persona una acumulación de tensión y esto hace que se ponga en su máxima capacidad de estrés en este nivel 1. Ahora, en la fase número 2, ¿qué va a pasar? Va a haber una explosión con violencia física. Esos pensamientos irracionales que dijimos que esta persona va a tener pensando que su esposa es de él y de nadie más, entonces va a traer un estado de tensión disociativo del agresor y él no va a poder controlar sus emociones de ira, rabia y se va a sentir aterrorizado y va a aterrorizar a la otra persona. Como está con tanta tensión acumulada, como sus pensamientos están colmando todas sus emociones, desbordando sus emociones, entonces esta persona va a llegar un momento que se va a sentir que necesita agredir a la persona. Así que en un aumento de intensidad y en cantidad, él va a agredir físicamente a su cónyuge, le va a propinar posiblemente un pequeño golpe y luego va a seguir constantemente golpeando a la persona hasta que sienta que ha descargado su
ira y su rabia. Luego de esto, entonces, él va a sentir placer y satisfacción de golpear a su víctima. Inclusive, una cosa que me impacta muchísimo es que dice aquí que la víctima, cuando presenta dolor y quizás les ruega diciéndole no me golpees, entonces él se complace de ver que su víctima le está pidiendo que no lo golpee. Así que esto le proporciona como un empuje para seguir golpeándola. La tercera fase del maltrato es denominada luna de miel. ¿Y por qué se llama luna de miel? Viene luego de la segunda fase. Y entonces aquí se va a iniciar un periodo de calma luego de haber iniciado la violencia física. En este proceso, la persona va a mostrar arrepentimiento y ternura. Aquí viene pedir disculpas, pedirle perdóname, lo siento, no lo quise hacer. En un momento posiblemente va a culpabilizar a la persona y le va a decir, es que tú hiciste tal o cual cosa y por eso yo te di. O tú dijiste tal o cual cosa y por eso yo te di. Y esto lo utiliza como un mecanismo de defensa porque él sabe que lo ha hecho mal, que ha fallado, pero tiene que buscar un culpable. Otra cosa es que va a minimizar y va a negar lo que ocurrió. Posiblemente va a decir, ni tan duro yo te di, ni tanto fue lo que te hice, sencillamente, como decía la persona, lo que hice fue que te alé el cabello. Entonces, son comportamientos que se van a ir presentando en este proceso denominado luna de miel. Él va a prometer que va a cambiar, le va a decir, nunca más lo vuelvo a hacer, perdóname. Va a traer regalos, posiblemente va a traer flores, hemos visto estos anuncios frecuentemente en la televisión. Él va a buscar intercesores, como por ejemplo a sus hijos o a sus amigos o al pastor de la iglesia, y le va a decir, yo me salí de mis cabales, pero yo amo a mi esposa y quiero que tú intercedas por mí, yo nunca más lo vuelvo a hacer. Así que otra cosa que va a hacer es que va a sentir, que va a hacer sentir a su pareja que ella es su salvadora y su única esperanza. Le va a decir, yo sé que tengo problemas, pero solamente tú me puedes ayudar. Si tú no me ayudas, yo no lo voy a poder lograr. Entonces, eso revictimiza a la persona y hace que ella sienta que de verdad ella es la única salvadora que tiene ese hombre. Y entonces ella siente esa responsabilidad de quedarse al lado de su esposo para poder ayudarlo a salir de esta etapa de agresión. Si esto no funciona, entonces hay algunos agresores que utilizan este mecanismo diciendo, si tú no vuelves conmigo, entonces yo te voy a matar. Otros dicen, yo te voy a matar a ti y luego me mato yo. Así que entonces, otra de las fases del maltrato es de esta tercera etapa de la luna de miel, él se va a abandonar a merced de su pareja, otorgándole temporalmente el poder y el control. En otras palabras, va a ser el hombre perfecto y el hombre ideal. Se va a comportar como su esposa siempre ha soñado, va a hacer las cosas que él sabe que la enamoraron a ella de él y se va a convertir en el hombre perfecto. Entonces, cuando la esposa ve esto por un buen periodo de tiempo, ella entonces, como está afectada psicológicamente y está enferma por la agresión que ha recibido, entonces ella va a decir, mi esposo es un hombre bueno, él es el amor de mi vida. Lo único malo que él tiene es que a veces se enoja. Entonces, fíjense ustedes cómo ella ya minimiza por sí misma lo que su esposo está haciendo y no solamente eso, sino que de verdad cree que ella es la salvadora de su esposo. Esto dura un periodo de tiempo, pero no demasiado, porque como dije ahorita, entonces vuelve otra vez a comenzar de nuevo el ciclo donde comienza la fase de acumulación de estrés, de ansiedad, de tensión,
se inicia nuevamente el ciclo, la persona desencadena esas emociones fuertes, golpea a su víctima y todo comienza de nuevo. Así que como podemos ver, estas fases del maltrato se dan una y otra vez y solamente se rompen cuando la persona que es agredida decide hasta aquí llegamos. Ahora bien, ¿cuáles son las secuelas psicológicas que deja el maltrato en una persona? Una persona que ha sido maltratada por tiempo, físicamente o psicológicamente, puede tener depresión, puede tener ideas suicidas o intentos suicidas, usar drogas o alcohol, ansiedad generalizada, paranoia, puede tener trastornos en el sueño o alimentarios, trastornos de estrés postraumático, trastornos sexuales, desconfianza de ella misma, ella siente que no merece nada, va a tener bastante problemas en sus niveles de diferenciación, sintiendo que no tiene valor como persona, que ella no es suficiente, que no es una mujer completa, su autoimagen se va a distorsionar, va a sentirse incapaz de poder resolver las situaciones de su vida, se va a sentir inútil, con culpa, con miedo, se va a sentir indefensa. Fíjense ustedes todas estas características de una mujer abusada sexualmente y, perdón, una mujer abusada psicológicamente, bueno, también sexualmente. Está también el embotamiento emocional, donde ella va a sentir dificultad para conocer y expresar sus emociones. Y también va a tener una integración de ideas donde ella va a creer que lo que su esposo le dice realmente es así. Si ella logra denunciarlo, entonces ella va a sentir que ha traicionado a su esposo. Fíjense ustedes lo grave de esta situación y que ella va a entender que ha cometido un gran error, que ha traicionado al amor de su vida y que lo ha hecho muy mal. Ahora bien, ¿qué podemos hacer si estamos enfrentando esta situación? Lo primero que debemos hacer es identificar el abuso. Ya hemos visto aquí, hemos escuchado informaciones que sin duda pueden ayudarnos, pueden abrir nuestros ojos. Lo primero que debemos hacer es decir, bueno, yo he escuchado todo esto y entiendo que sí, realmente yo he sido abusada. O entiendo que yo he abusado de mi cónyuge. Así que este es el primer paso, identificar esto y reconocerlo. El segundo paso es analizar si tú deseas seguir viviendo esa situación. Generalmente las personas están tan enfermas y tienen la voluntad tan anulada que les es difícil poder salir de esto. Pero en el nombre de Jesús, decir, yo quiero seguir viviendo esto, hacerte esas preguntas. ¿Hasta cuándo quiero seguir experimentando esto? ¿Cuánto tiempo más quiero seguir viviendo esto? Esta es la vida que yo necesito vivir. Esto es lo que yo quiero para mí, lo que quiero para mis hijos, para mi familia. Hacerte estas preguntas que te llamen a la autorreflexión. Está también buscar ayuda psicológica. Esto es importantísimo porque el psicólogo te va a abrir el entendimiento, te va a hacer comprender las experiencias que tú estás viviendo y cómo puedes afrontar esta situación y cómo puedes empoderarte para seguir adelante con tu vida. Buscar apoyo en grupos de apoyo, con familiares, con amigos que sean de confianza, personas que tú sepas que de verdad te pueden ayudar, que sean imparciales, que no estén dándote sugerencias que tú sepas que pueden estar ancladas de un lado, sino personas que realmente puedan ayudarte. Entender que es difícil que la persona cambie. Ellos van a decir, nunca más lo vuelvo a hacer. Pero como están enfermos, y acuérdense que dijimos que esto muchas veces se gesta desde la niñez, estas personas
están enfermas y si no buscan tratamiento, si no reconocen que necesitan atención, van a seguir repitiendo su conducta porque quizás fue lo que aprendieron, porque es lo que más cómodo le queda. Entonces, automáticamente reconoce que esa persona es difícil que cambie. Por lo tanto, tu situación se va a repetir año tras año y vez tras vez. Reconocer que la decisión es solamente tuya. Nadie puede decidir por ti. Nosotros podemos hablarte, podemos dar recomendaciones, podemos hacer sugerencias. Cualquier persona puede hacer todo este tipo de cosas. Sin embargo, la decisión de romper con ese ciclo de abuso, solamente tú la puedes hacer. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hijos, ni tus amigos, ni nadie puede decidirlo por ti. Solamente tú lo puedes hacer. Otra cosa que puedes hacer es alejarte de tu agresor. Enseguida que entiendas que estás siendo agredida, debes alejarte de esa persona. Tomar las medidas de seguridad, si es necesario cambiar las cerraduras, si es necesario, lo que sea que tú sepas que debes hacer, hacerlo para cuidar tu vida. Y otra cosa es diseñar con la ayuda de Dios y con tu esfuerzo un nuevo estilo de vida. Esto se dice más fácil que lo que se hace. No es tan fácil comenzar una nueva vida. Sin embargo, la palabra de Dios, que es nuestra guía, nos muestra perfectamente que no importa la situación difícil por la que nosotros estemos pasando, nosotros podemos comenzar de nuevo. Y esto lo podemos hacer si Jesús está a nuestro lado y si nos aferramos de Él como una esperanza, como la vía mediante la cual nosotros podremos obtener la victoria en cualquier desafío que humanamente hablando sea imposible. Y quiero compartir con ustedes la historia de una mujer que vivió una vida totalmente de agresiones, de maltratos, de vejaciones, de irrespeto. Y esta mujer es la mujer samaritana. La Biblia nos dice que ella tenía una vida relativamente, quizás no promiscua, pero le había ido muy mal con sus relaciones de pareja. Y dice la Biblia que a esa altura, cuando se encontró con Jesús, había tenido 5 maridos y el que tenía no era de ella. Por lo tanto, ella estaba relacionándose con un hombre que estaba casado con otra mujer. Y entonces la historia nos cuenta que ella fue al mediodía a buscar agua a un pozo. Generalmente esta es la hora menos indicada para hacer esto porque es cuando el sol está más candente, pero esto nos manda la información de que ella posiblemente era tan rechazada y tan odiada y criticada que decidió ir a esa hora del día porque quizás era el momento cuando ella podía sentirse más libre para suplir su necesidad de agua. Así que en medio de todo esto, me encanta que dice la Biblia que Jesús dijo que le era necesario ir a Samaria, que era el pueblo de donde ella era. Y ese era necesario tiene una connotación que nos enseña que Jesús nos busca y hace todo lo que sea necesario para alcanzarnos. Él sabía que solamente la podía alcanzar a ella yendo hacia el lugar donde ella vivía. Así que Jesús hizo un cambio de ruta en su itinerario y se movió hasta el lugar donde estaba esta mujer. Y se quedó precisamente en el lugar donde él sabía que ella iba a ir, que era el pozo. Así que estando ahí, entonces viene esta mujer con su vida maltratada, habiendo vivido con 5 hombres. Me imagino que sin duda cosas terribles habían pasado en su vida. Y como Jesús conoce nuestro corazón y sabe todas las tristezas que tenemos, nuestros desafíos, las decepciones, las luchas que tenemos, se le acercó a ella y captó su atención. Él sabía cómo llamar su atención.
sabía que si le hablaba, ella iba a responder. Y en esa conversación se mostró como que él era la solución para su problema. Le dejó entrever que ella necesitaba cambiar su vida, que ella necesitaba tomar un nuevo rumbo, que necesitaba encontrar paz y calma para su corazón. Así como el agua física nos satisface la sed, nos da calma, Jesús se presentó como el agua de vida. Y estando allí, se ofreció para cambiar su vida. Ella entendió que él sí podía, como Mesías, darle un nuevo sentido a su vida, darle un nuevo rumbo a su vida. Y entonces decidió recibirlo en su corazón. Y no solamente eso, sino que al ella conversar con Jesús y reconocer que él era el Mesías, el que iba a traer salvación a su vida, quiso compartir eso con otras personas y fue a avisarle a su pueblo para mostrarle que había uno que podía cambiar el rumbo de su existencia. Yo sé que cuando una persona es abusada, sea física, sexualmente o psicológicamente, le cuesta comenzar de nuevo, porque se dan una serie de elementos que se adhieren a la persona. Sin embargo, en esta noche yo quiero decirte que Jesús puede hacer la transformación en tu vida, que Él puede hacer que tú rompas con ese ciclo, sea que tú estés siendo abusada o que tú seas abusadora, o si hay algún señor aquí, no estoy segura. No importa, sea lo que sea, Dios puede hacer el cambio y Dios puede transformar tu vida y darte una nueva vida. Él puede traer paz y calma a tu vida y puede hacer que tu vida comience de nuevo. Dice un versículo: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, porque es así, nos cansamos, estamos decepcionados, tenemos sufrimientos, decimos, ¿para qué voy a seguir intentando? ¿Para qué voy a comenzar de nuevo? Pero dice el Señor, no importa que estés cansado, no importa que estés fatigado, si tú esperas en Jehová, tendrás nuevas fuerzas y tú vas a levantar las alas como si fueras un águila y vas a volar. La promesa del Señor es que si tú le entregas cualquier cosa que quieras cambiar, Él lo va a cambiar en tu vida y te va a dar las fuerzas que tú necesitas para comenzar de nuevo y para seguir adelante. Espero que este conversatorio que hemos tenido haya sido de bendición para por lo menos una persona y que ayude a alguien a abrir sus ojos para tomar las decisiones importantes en su vida y que las cosas puedan comenzar a marchar de una manera diferente. Así que Dios nos bendiga a todos y complete lo que nos falta. Amén. Gracias, Evelyn. Amén. Excelente la exposición. Esperamos que ustedes hayan distinguido si están pasando por alguna situación de esa. El abusador siempre comienza controlando cosas pequeñas. Eso pasó en mi casa, pasó con mi mamá. Y no fue fácil vivir esa situación y, y saber que tú estás viendo lo que está pasando y tú quieres como que ya no siga y no continúe, pero en verdad este tipo de mujeres que pasan por estas situaciones, ellas se enferman, así como el abusador es un enfermo mental, porque es un enfermo realmente. La mujer que pasa por esa situación se enferma mentalmente también, creyendo ese tipo de cosas. Mi papá se le arrodillaba a mi mamá y le pedía muchísimo perdón. Y mi mamá se quedó creyendo
toda su vida que mi papá iba a cambiar. Sin embargo, no cambió. Entonces, ojalá que el Señor, si alguien aquí, porque este tipo de cosas no se hablan, este tipo de cosas se callan y son muy vergonzosos, y estas cosas las estamos viviendo hasta en la iglesia. Hay personas, aún en la iglesia, que están callando este tipo de abuso, hombres incluso que abusan a sus mujeres sexualmente, hombres que son enfermos, que les gusta la pornografía y someten a sus mujeres a actos sexuales sucios, pornográficos también, que llevan a la mujer a ese tipo de cosas. Entonces, levántese en el nombre de Jesús, que era lo que decía Evelyn. El Señor puede salvarnos, puede sacarnos de donde nosotras caigamos. No tengamos miedo, busquemos ayuda, algún pastor, algún psicólogo, pero no se quede callada. Déjenme ver si hay algunas por aquí. Alguien dijo que qué pasa cuando es la mujer la abusadora. Sí, este punto es curioso porque generalmente se hace el enfoque hacia el hombre que abusa, pero hay mujeres que abusan también de los hombres. Por eso, si ustedes se dieron cuenta, en algunas ocasiones mencioné que podía ser de ambas vías. Sin embargo, como generalmente son las mujeres las que denuncian en las oficinas correspondientes de protección a la mujer, las estadísticas lo que muestran es que las mujeres son las que son abusadas. Entonces, aunque sí sabemos que hay mujeres que abusan de sus esposos, pero como no existe una estadística establecida, por eso no se tienen los datos y las informaciones de esa vía, pero sí realmente hay muchas mujeres que abusan de sus esposos. Y recordemos, por ejemplo, como yo decía, cuando hay, por ejemplo, personas que no respetan o no consideran o no toman en cuenta la opinión del otro, lo mandan a callar o le dicen no me importa lo que tú opines. Hay mujeres que tienden a hacer eso, a no importarle la opinión de su esposo o a decirle cállate que tú no tienes que meterte en eso, o eso no es asunto tuyo, eso es un asunto de la casa, o eso es asunto mío. Entonces, todo esto, por eso decíamos desde el principio, son importantes informaciones que nos alertan a nosotros, porque cuando nosotros vemos eso nos damos cuenta que nosotras como mujeres también en alguna ocasión abusamos de nuestros esposos haciendo teniendo esas pequeñas conductas. Entonces, sí ocurre, pero como no tenemos las estadísticas, pues no podemos dar cantidades. Pero tiene toda la razón, las mujeres también abusan de los hombres, no en la misma magnitud. Dice aquí, cuando la pareja son cristianas, se experimenta el abuso psicológico. Todos los hermanos y psicólogos recomiendan que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Los psicólogos recomiendan mejorar la autoestima a la víctima, pero el agresor no decide cambiar. ¿Qué es lo más recomendable en ese caso? Bueno, el asunto es que si la persona está siendo agredida, como dije un poco atrás, es difícil que el agresor deje de agredir. Dios puede hacerlo, Dios lo puede hacer. Pero como no debemos arriesgarnos, porque recuérdense que esta persona está enferma, no sabemos en qué momento ese agresor se le va a pasar la mano. Y en vez de darle un empujón, va a utilizar otro recurso que puede terminar con la vida de la persona. Entonces, inclusive la iglesia adventista, cuando hay una persona que ha sido agredida físicamente, le acepta el divorcio, porque estamos hablando de un peligro de muerte. Entonces, creo que es importantísimo que la persona que está siendo agredida abra muy bien sus ojos, que busque ayuda psicológica para que pueda distinguir
la magnitud del evento, pero sobre todo que cuide su vida. Ni los hijos, ni las propiedades económicas, propiedades o la economía, nada es más importante que la vida. Si usted sabe que usted está casada con una persona que la agrede físicamente, usted tiene un pie en la muerte. Y eso no debería aceptarlo absolutamente nadie. Pero, como decía, la decisión de querer continuar en esa situación o de romper con ese ciclo es solamente de la persona. Nadie puede decidir por usted. Nadie, absolutamente nadie. Si usted sabe que está siendo abusada, solamente usted puede decir, hasta aquí llegué. Le puede decir que continúe el psicólogo, el pastor, el amigo, el papá, los hijos, pero la decisión es suya y usted sabe que está poniendo en riesgo su vida. Realmente, por eso que la iglesia permite el divorcio en esa situación, ¿sabes por qué? Porque es que una persona que esté viviendo un matrimonio así, ese no es el matrimonio de Dios, ese no es el matrimonio que Dios creó. No es el ideal de Dios. No, recordemos que el Señor lo que dice en su palabra es un esposo que ame tanto a su esposa, que sea capaz de dar su vida por ella, así como Jesús dio su vida por su iglesia. Y una esposa que respete a su esposo y que viva para él. Entonces, ese es el ideal de Dios. Un hombre que le dé golpes a su esposa y que la maltrate, eso no fue lo que Dios creó, ni lo que Dios aprueba para el matrimonio, bajo ninguna circunstancia. Dice aquí, cuando un caballero tiene que esperar a que su pareja esté enojada para tocarla sexualmente, eso es un abuso. Si él tiene que esperar que ella esté enojada para tocarla sexualmente, bueno, eso es una distorsión en la relación sexual, porque se supone que la relación sexual es un encuentro de amor y un encuentro de entrega y de cariño. Entonces, si esta persona necesita estar enojada para que su esposo esté con ella tiene alguna distorsión sexual, debe buscar ayuda psicológica. No ella, Evelyn, sino que el esposo espera que ella esté enojada. Entonces, cuando la ve enojada, es que él la busca para tener una relación. Eso es un loco. Pero es porque él no quiere tenerla con ella. Sí, es que cuando él la ve enojada a ella, entonces que él quiere tener, la busca para tener esa relación. Pues necesitan buscar ayuda, porque eso no es una conducta normal para nada. Ellos necesitan buscar ayuda psicológica para encontrar la raíz de ese comportamiento, porque no es adecuado. Y les recomiendo que busquen ayuda con un terapeuta de familia cristiano, un terapeuta sexual, para que pueda ayudarlos, porque eso no es adecuado. Es un comportamiento totalmente fuera de lugar. Alba dice que tiene una opinión con relación a la violencia doméstica por experiencia vivida. ¿Es que tú quieres comentar algo, Alba? Buenas noches. Buenas noches, Alba. Hola. Qué bueno es nosotros escuchar estos temas, porque a veces nos encerramos en que porque somos cristianas y nos pasan las cosas, tenemos el temor de decirla. Y con relación a lo que es la violencia doméstica, Dios nos ha otorgado a cada uno de virtudes y de enseñanzas. A veces en la casa la mujer lleva mejor la administración que el hombre. Eso se debe de respetar, porque el hombre es la cabeza de la mujer. Es la violencia doméstica, que el hombre por ser hombre comienza a hacer deudas en la calle, que piensa que si hay un abanico en la casa para pagar tal deuda que ha hecho, te lo tiene que llevar. Eso es quitar el derecho, eso es violencia también, a eso se le llama violencia. Cuando un hombre entra a la vida íntima
de su mujer y comienza a vender los ajuares de la casa por los líos que hace en la calle. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque violencia nada más no es cuando nos dan un golpe o cuando el hombre se busca a una mujer en la calle, porque a veces comienzan así. Ahorita cuando yo escuchaba sobre los petillos, te cambiaron la puerta, yo todo eso tuve que hacerlo para ver si podía liberarme de la situación que estaba viviendo. Y es bueno que cuando las cosas comiencen a pasar, decirla, no quedarse callado, buscar ayuda. Sobre todas las cosas, confiar en Dios y pedir fortaleza para que nos ayude, porque la mujer muchas veces, porque allá nos pasan muchas cosas, ya cuando venimos a despertar es demasiado tarde. Yo creo que nosotros, especialmente en la iglesia adventista, nosotros estamos dotados de conocimientos, que siempre estamos escuchando las cosas nuevas que nos ayuden a bien. El hogar, para sobrellevarlo, hay que pedir la dirección de Dios, porque no es fácil. Y ahora mismo hay personas que quieren estar con otra también por lo que tienen, o lo ven de una manera muy negociante. Entonces yo pienso que el amor debe de existir, primero el amor de Dios, para que la pareja pueda funcionar bien. Muchas gracias. Amén. Gracias, Alba, gracias. Muy, muy importante y atinado tu comentario. Bueno, mujeres, gracias a todas ustedes por habernos acompañado en esta noche. Gracias por habernos apoyado. Este mensaje lo vamos a subir al canal de Mujeres Decididas, lo vamos a compartir por los grupos para que las que no lo pudieron ver se los hagan llegar. Hay muchas mujeres calladas, hay muchas mujeres sufriendo, con vergüenza, yo lo sé, mi mamá vivía muy avergonzada con todo esto, porque uno no quiere que se cuente, que se hable, que se diga, pero tenemos que abrir nuestra voz y Dios no nos deja sola, hay salida para cada dificultad, así es que vamos. Gracias, Evelyn, gracias por el mensaje. Con la ayuda de Dios estaremos teniéndote por aquí para otras intervenciones. Así es que en esta noche vamos a orar. Para terminar, si quiere, Evelyn, despídenos en oración y ora por Denny, que está mala con su brazo, que pidió oración en esta noche. Así es que vamos. Oremos. Padre de amor que estás en el cielo, te damos gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias, Señor, porque tú provees para nosotros instrucción, para que estemos alertas y nos demos cuenta de ciertos cambios que debemos hacer, ciertas decisiones que debemos tomar. Te pido, Señor, que si en este grupo hay alguna persona que está siendo abusada o violentada, o si hay alguien que está usando la violencia contra su cónyuge, que tú puedas, Señor, transformar esos corazones, que esas vidas puedan ser cambiadas por ti. Y que tú nos des el valor y la fortaleza necesaria para tomar decisiones sabias. Gracias, Señor, por este grupo. Gracias porque es un grupo de mujeres que están decididas a vivir en esperanza y de tener estos mensajes que traen aliento a su vida. Que este grupo pueda ser cada día bendecido y prosperado por ti. Y que al final, Señor, nos demos cuenta la bendición que hemos alcanzado cada vez que nos reunimos y estamos en tu presencia. Ahora cada una va a iniciar algunas actividades. Te pido que estés en cada uno de los hogares, que tú nos cubras con tu gracia bendita y que nos ayudes a tener hogares fuertes y hogares, Señor, que glorifiquen tu nombre y que finalmente ascendamos al cielo cuando tú vengas a buscarnos. Gracias por Yudelín, por el ministerio, por todas las que participan en esta actividad. Cúbrelas con tu gracia bendita, Señor, y que pronto podamos ver grandes milagros en nuestra vida. Denise quiere pedirte, Señor, por su brazo. Te pido que, si es tu voluntad, la toques y le devuelvas la fuerza que ella necesita para poder sentirse mejor. Gracias, Señor, por todo. Cúbrenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ay, gracias. Bendiciones a todas, queridas. Amén, amén. Gracias. Gracias a todos.